Desde Francia, en la misión de John Saca con los miembros de la Tercera Orden, los invitamos a una nueva aventura misionera. Desde Italia, en el encuentro de la Tercera Orden, benvenuti alla nuova aventura misionera. De las familias en Ecuador, bienvenidos a una nueva aventura misionera. Desde Lima, Filipinas, el día de la jornada de la familia, el día de la Tercera Orden Central. ¡Bienvenidos a la nueva! Querida familia religiosa, en el último domingo muchas de nuestras misiones celebraron la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, junto a numerosos laicos en las jornadas de las familias. Debemos admitir que el reino de Cristo, gracias al cual abren ante el hombre las perspectivas de la eternidad, se forma en el mundo y en la temporalidad. Se forma pues en el hombre mismo, mediante el testimonio de la verdad que el Verbo encarnado dio en su momento más dramático de su misión mesiánica. En el momento de la gran tribulación ante Pilato, ante la muerte en cruz que pidieron el juicio sus acusadores, Cristo dice: mi reino no es de este mundo. Esto nos hace entender y realizar nuestra vocación y especialmente la vocación de los laicos, su particular aportación a la construcción de este reino, aún no siendo de este mundo, sin embargo existe ya aquí abajo porque está en nosotros y en particular en los laicos. Vamos a recurrir ahora a distintas de nuestras misiones alrededor del mundo para ser los partícipes de las actividades llevadas a cabo en las jornadas de las familias. En Arequipa, Perú, hemos tenido la 19ª Jornada de las Familias, tomando como patronos a la familia Ulma, toda una familia de mártires beatificada en septiembre de este año. Hemos tenido casi 200 familias, unas 500 personas que proclaman el reinado de Cristo en el mundo. Durante la jornada se han desarrollado 3 charlas: los roles de la familia, la educación de los hijos en la tecnología y finalmente la familia como escuela de virtudes humanas y cristianas. Hemos tenido al mediodía la Santa Misa, el tradicional fogón junto al almuerzo y para finalizar el día la adorazione eucaristica. Quest'anno, in modo particolare nella nostra provincia Madonna di Loreto, abbiamo realizzato diverse attività come preparazione per questa giornata importantissima, è la giornata del terziario dell'Ive. Si è realizzata una novena di video e poi un ritiro spirituale di 2 giorni nel quale si è approfondito sulla storia del nostro istituto e la vocazione stessa del terziario dell'Ive. Come formare laici affinché possano arricchirsi di questo tesoro spirituale della nostra famiglia religiosa. Il giorno della solennità abbiamo avuto la partecipazione di almeno 400 persone. È iniziata con una tavola rotonda, parlando su alcuni aspetti della vita del terziario, la sofferenza, l'educazione e la vita in famiglia. Anche se questo può comportare alle volte delle fatiche e delle sofferenze, ma crediamo fermamente che nel mondo di oggi sia importante far regnare Cristo Re. A continuazione abbiamo avuto la Santa Messa, nella quale sono stati ufficializzati 9 nuovi terziari. E dopo un pranzo festivo e il solito spettacolo offerto ai nostri religiosi, abbiamo concluso la giornata con una conferenza offerta dal padre José Corbel, dove ci ha parlato sull'importanza dell'Eucaristia nella vita del terziario. Hola a todos, desde nuestra misión aquí en Francia, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de acoger a un nuevo miembro de la Tercera Orden, pero la vigilia tuvimos un encuentro muy importante porque pudimos organizar una cena muy convivial con muchos miembros de la Tercera Orden, las hermanas y los padres. Al día siguiente tuvimos la misa solemne de Cristo Rey del Universo,
Mucha gente quedó edificada por la manera como se celebró esta misa, por los hermosísimos cantos que organizaron las hermanas. Y simplemente por el hermosísimo ambiente que se vivió durante la misa y después de la misa, donde los miembros de la Tercera Orden contaban a todo el mundo cómo se vive el espíritu de nuestro instituto en los miembros laicos. Fue un momento muy importante que fortaleció la unión de nuestra Tercera Orden aquí en Francia. Querida familia religiosa, en Ecuador pudimos participar de la 9ª jornada de las familias que tuvo como lema la Eucaristía, corazón de las familias. Tuvimos la gracia de acoger alrededor de 600 personas provenientes de Quito, Guayaquil y Loja. También tuvimos la participación de Claudio Rosa, miembro de nuestra Tercera Orden en Argentina y padre de varios religiosos y sacerdotes. En esta jornada realizamos juegos, plenarias, talleres y finalmente en la Eucaristía de clausura se realizó la renovación de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Dear all in the incarnate Word, we here in the Philippines enjoyed the occasion by conducting this year's Family Day. Around 500 participants joined our conferences arranged throughout the day. One of the speakers, Attorney Joel Arzaga, discussed about the discrimination law and the divorce law. Other topics discussed were blessings for big families, a marital consent, a covenant, and families united under the three hearts. As the parents listened to the talks, the children enjoyed the different games and sports on the seminary grounds. When the lunch was finished, the people enjoyed the prepared presentations from the various groups of the religious family. There were song and dance numbers presented, which culminated in a divague. When the talks finished, the Eucharistic procession began, accompanied by Eucharistic song, Eucharistic dialogue, and the Rosary prayer. It was a truly solemn event as many people flocked the road leading to the main event hall where the Holy Mass was conducted. There were 7 members of the Third Order who were formally admitted also during the Mass. Aqui no Brasil, a jornada começou no Convento das Irmãs Servidoras com a Santa Missa, na qual 49 leigos foram oficializados como membros da nossa Terceira Ordem. Porque todos nós estamos unidos por uma coisa, por um carisma. O carisma que Deus deu ao Padre Buela e que nós somos parte. Depois da missa, fomos todos em procissão até o seminário, onde renovamos nossa consagração ao Sagrado Coração de Jesus. O dia continuou com uma grande festa, com música, comidas típicas e atividades com as crianças, em um alegre espírito de família. Em San Rafael, Argentina, o tema da jornada foi a família cristã, boa nova para o terceiro milênio, onde os padres e as irmãs apresentaram oficinas e conferências formativas para os leigos. Também na Santa Missa, muitos leigos oficializaram sua adesão à nossa família religiosa. Aquí reunidos hoy para proclamar su dominio absoluto sobre nuestras familias. Familia lo mejor. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva la misión.